que va a empezar el doctor Agustín Molina, que va a presentar a miembro titular. Su trabajo es sobre osteocondritis disecante de rodilla, fijación interna. Lo va a estar de comentador el doctor Gotter y después continuamos con el programa. Agustín. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Nacho, por la presentación. Yo les voy a hablar sobre trabajo para optar a miembro titular sobre fijación interna en osteocondritis disecante de rodilla. Este es un trabajo que hizo en conjunto el Hospital Italiano de Buenos Aires con el Hospital Quirón de Exeus de Barcelona. ¿Qué es la osteocondritis disecante de rodilla? Bueno, es una alteración patológica primaria del hueso subcondral que consecuentemente trae aparejado una repercusión secundaria en el cartílago articular, pero es una alteración primaria del hueso subcondral. Esto se sabe, es una patología que se conoce hace más de 100 años. Lo que todavía no está en acuerdo es qué lo produce. Hay hipótesis sobre predisposición genética, sobre falta de unión de centros de dosificación secundarios, procesos inflamatorios, alteraciones vasculares locales, microtrauma repetido, pero quizás lo más acertado sea que sea una causa multifactorial de estos factores que produzcan esta patología. Con respecto a la localización de la osteocondritis disecante, los lugares más frecuentes es en rodilla, a nivel de los cóndilos, a nivel del domo astragalino en tobillo y en capitellum a nivel del codo. Pero enfocándonos de la osteocondritis disecante a nivel de rodilla, epidemiológicamente es más frecuente en hombres que en mujeres, con una incidencia de 15 a 29 cada 100.000 habitantes, mayor entre los 11 y 15 años de edad. Y con respecto a la edad, esta patología se ha identificado en dos entidades en los trabajos, hablando de osteocondritis disecante juvenil y osteocondritis disecante del adulto, refiriendo a que, por supuesto, teniendo en cuenta la madurez esquelética o no del paciente, refiriendo que la osteocondritis disecante juvenil tiene una tendencia a una resolución espontánea, con mejores resultados, y que la osteocondritis disecante del adulto tiene una tendencia a peores resultados con mayor indicación quirúrgica. Sin embargo, ya hay varios autores que proponen que quizás esto se debe a una misma entidad, solamente que hallado en momentos distintos de la madurez esquelética. Con respecto a la clasificación, más allá de las clasificaciones que existen en radiografía, en resonancia magnética, artroscópicas, lo importante de la clasificación es otorgar o proponer un pronóstico y un tratamiento. Por lo tanto, lo que hay que diferenciar básicamente es si es una lesión estable o si es una lesión inestable. ¿Por qué? Porque las lesiones estables, en principio, lo vamos a tratar mediante tratamiento conservador, y el tratamiento quirúrgico se va a reservar para las lesiones inestables o las lesiones que fracasaron con el tratamiento conservador. Tratamientos quirúrgicos de estas lesiones se han propuesto varios. Sin embargo, con respecto a la osteocondritis disecante del adulto, son pocos los artículos que lo han evaluado, que lo vamos a ver a continuación. Por eso fue que el objetivo de nuestro trabajo fue describir el seguimiento a largo plazo, los resultados clínicos radiológicos y las fallas en una serie de pacientes tratados con fijación interna de osteocondritis disecante de rodilla, esqueléticamente maduros. Nuestra hipótesis fue que esta fijación tendría a largo plazo buenos resultados clínicos y un alto porcentaje de osteointegración, independientemente del tamaño de la lesión y del tipo de fijación utilizado. Para ello hicimos un estudio de corte retrospectivo entre dos centros. Incluimos pacientes que habían sido operados de osteocondritis disecante de rodilla mediante fijación interna con un mínimo de seguimiento de 5 años, y excluimos a aquellos pacientes que, por la evaluación del fémur distal, los categorizamos como esqueléticamente inmaduros, los que habían tenido una lesión a nivel de tróclea y los pacientes que tenían ausencia de estudios preoperatorios. ¿Cómo recolectamos los datos? A través de las radiografías y resonancias magnéticas pedidas rutinariamente en el periodo postoperatorio. En ellas evaluamos la osteointegración radiográfica, el sitio, el tamaño y la clasificación de la lesión. Diferenciamos los tipos de dispositivos colocados y el número de dispositivos colocados. Y en aquellos pacientes que necesitaron una revisión artroscópica para el retiro del implante, se evaluó también en ese momento el estado del cartílago y la estabilidad. Después, prospectivamente, en el final del follow-up, se realizó una encuesta a los pacientes evaluando la escala de LISO, medicada de C, clínicas, y indagamos sobre fallas, que lo interpretamos como reoperaciones por la patología primaria o pacientes que habían tenido un bajo score clínico a final de follow-up.
Y como último se pidieron radiografías a los pacientes al final del seguimiento para evaluar la degeneración articular que había producido esta alteración mediante la escala de Kellgren y Lorenz. Un breve comentario sobre la técnica quirúrgica. Todos los pacientes fueron evaluados primariamente por artroscopía, se evaluaron lesiones asociadas y cuerpos libres. Sin embargo, hay pacientes que se pudo hacer el tratamiento absolutamente artroscópico y otros que necesitaron una artrotomía para finalizar el procedimiento. El examen de la lesión se evaluó la integridad, el tamaño, qué estabilidad tenían, y en aquellas que estaban inestables se realizó una apertura del fragmento para debridar el lecho de todo el material interpuesto. Se hicieron microfracturas para estimular la curación, y una vez reducido y conseguida la congruencia articular, se realizó la fijación interna, con dispositivos biodegradables, tornillos de Herbert o tornillos canulados, según la preferencia y la disponibilidad en ese momento. ¿Qué resultado obtuvimos? 64 pacientes operados mediante esta técnica de fijación interna, de los cuales excluimos 25, 7 por ser esqueléticamente inmaduros, 8 por tener una lesión a nivel de la tróclea, 4 por pérdida de seguimiento y 6 pacientes que no presentaban imágenes preoperatorias para ser evaluados. En total tuvimos 39 pacientes, de los cuales, si desglosamos un poco los resultados, 30 eran hombres, 9 mujeres, una edad de 21,6 años promedio, 18 rodillas derechas, 21 rodillas izquierdas, 11 lesiones localizadas en cóndilo externo, 28 lesiones en cóndilo interno. Según la clasificación del ICRS, 5 eran de tipo 2, 23 de tipo 3 y 11 de tipo 4. Tuvimos aproximadamente un 3,9 de centímetros cuadrados de lesión y un seguimiento de 10,7 años en promedio. Y se utilizaron 10 dispositivos biodegradables para la fijación, 20 tornillos de Herbert y 9 tornillos canulados. Y con respecto al resultado funcional, la escala de Leeson fue de 83 al final del seguimiento, la IKDC de 79, 30 procedimientos fueron puramente artroscópicos, 9 se asoció una artrotomía. Tuvimos 4 reintervenciones, 3 mosaicoplastías y una prótesis unicondilar. La osteointegración, según radiografías, se observó en el 74% de los pacientes. Y tuvimos a 10 años de seguimiento, le pedimos a los pacientes que se realice una radiografía. Tuvimos una pérdida de seguimiento acá, solamente al 53% de los pacientes se le logró realizar esa radiografía para evaluar el grado de degeneración articular, en los cuales el 47% tenían grado 0, 33% grado 1, 13% grado 2 y 5,4% tenían grado 3 de degeneración articular según Kellgren y Lorenz. Un implante sufrió un pull-out, se liberó, y una rotura de implantes, los cuales necesitaron tratamiento para retirarlos, y tuvimos 9 pacientes que desarrollaron hemartrosis. Y también incluimos 4 pacientes que, más allá de que no tuvieron una reintervención, tuvieron bajos resultados funcionales, pero no quisieron someterse a un nuevo tratamiento, por lo tanto los consideramos falla también. Dentro de la evaluación estadística no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la clínica, la osteointegración y la artrosis, dividiendo los dispositivos de fijación. Tampoco encontramos diferencias entre los scores clínicos o la osteointegración entre el cóndilo interno y las lesiones que estaban en cóndilo externo, y tampoco diferencias en la osteointegración dependiendo del grado de la lesión según la clasificación de ICRS. Sin embargo, sí encontramos una diferencia clínica en los resultados del subgrupo de pacientes que habían consolidado, habían tenido la osteointegración versus los que no lo habían consolidado. El hallazgo más importante de nuestro trabajo es que la fijación interna en la osteocondritis disecante de rodilla esqueléticamente madura tiene buenos resultados clínicos a largo plazo y un alto grado de osteointegración. ¿Y por qué aclarar esto? Porque en la literatura se plantean diferentes tratamientos que ahora vamos a ver. En principio se hablaba de la escisión exclusiva del fragmento osteocondral, sin embargo ya hay trabajos que hablan de una degeneración articular muy importante en el follow-up, por lo tanto está desaconsejado solamente realizar la extracción del fragmento. Y después fueron apareciendo otros tratamientos como el allograft, como la mosaicoplastia, como el implante de condrocitos. Sin embargo, si comparamos estos tratamientos novedosos con la fijación interna que nosotros proponemos, son tratamientos más caros, son tratamientos que técnicamente son más difíciles y según las series pequeñas que se han publicado sobre estos tratamientos, con resultados similares.
El trabajo que más se acerca a nuestro trabajo es esta revisión sistemática, que es una revisión que apareció recientemente en el arthroscopy, que evalúa, por supuesto, todos trabajos de serie retrospectiva. Eso es lo que quería explicar, que hay pocos trabajos y con bajo nivel de evidencia publicados de esta patología. Son 3 artículos, se valoraron 148 rodillas, en una edad de 14 a 45 años. Esta es la tabla de los 13 pacientes. Más allá de leerla, cabe resaltar que va del año 98 al 2016. Se incluye un trabajo publicado previamente también del Hospital Italiano de Buenos Aires en el 2005. Y si analizamos nuestra serie con estos trabajos publicados, también es una serie retrospectiva. La evaluación funcional, artroscópica y radiológica es muy similar. La utilización de los dispositivos es similar. Sin embargo, cuando vemos el número de pacientes, el N de pacientes en nuestro trabajo, al igual que el follow-up, vemos que es significativamente mayor que el de las series publicadas. Y si desglosamos un poco los resultados, teniendo arriba en el cuadrante superior nuestro trabajo con el promedio de los trabajos publicados en esta serie, pueden apreciar que las diferencias son no significativas. Nuestro trabajo tiene la alimentación propia de ser un estudio retrospectivo, con una pérdida de seguimiento más que nada en esta radiografía final para evaluar el deterioro articular. Y por supuesto la falta de estandarización del protocolo quirúrgico, debido a que fue la fijación, el tipo de implante y la configuración de los implantes fue decidido por el cirujano y dependiendo de los implantes disponibles en ese momento. Pero hay que tener en cuenta que es una cirugía poco frecuente, por lo que tenemos un número de pacientes aceptable, y hay escasos informes en la literatura sobre este tipo de patología a largo plazo. Y como consideración, si bien existen buenas opciones de tratamiento, estos tratamientos novedosos, nuestros datos respaldan que la fijación interna per se, independientemente del dispositivo de fijación, para resguardar el fragmento costocondral, es un tratamiento quirúrgico técnicamente simple, seguro y económico, por lo que si analizamos estas ventajas, nos lleva a pensar que un análisis de costo-efectividad nos mostraría una alta costo-eficiencia. Y como conclusión, nuestro trabajo sugiere que la fijación interna en la osteocondritis disecante de rodilla en pacientes esqueléticamente maduros tiene buenos resultados clínicos a largo plazo, un alto grado de osteointegración independientemente del tamaño de la lesión y el tipo de fijación. Muchas gracias. Perfecto, Agustín, muchas gracias. Ahora el doctor Guillermo Becker va a ser el comentador del caso, del trabajo amigo titular. Bueno, buenas tardes. Bueno, Agustín, en nombre de la comisión directiva, primero ante nada, felicitarte por tu trabajo. Fue evaluado en comisión y se te aceptó como miembro titular en base a este trabajo. Gracias. Con respecto al trabajo, sinceramente fue un placer leer el trabajo porque donde lo querías mirar estaba bien. Lo que fue el desarrollo, la integración y cómo fue todo el manejo de la bibliografía y la discusión. El único comentario es el que uno puede hacer con respecto a esta patología. Este es un trabajo retrospectivo con el cual uno puede ver lo que pasó y en base a eso con el diario del lunes todos queremos ganar la carrera del domingo, ¿no? Es importante el seguimiento que hubo de estos pacientes y las conclusiones que deja este trabajo. Si bien todos los caminos nos llevaron a Roma, todos los implantes que se utilizaron lograron el resultado final de la osteointegración, en ese momento en que se empezaron los primeros pacientes, a lo mejor no teníamos las secuencias para cartílagos previstas, no había tanta tecnología o los implantes eran más caros. Creo que hoy, en base a lo que se puede observar en el trabajo, ya el desarrollo de las Smart Nail, las tachas biodegradables para la fijación, creo que tiene que ser el mecanismo de elección ideal para evitar el second look. Ya hoy en día no necesitamos palparlo, integrarlo, lo describiste muy bien en el trabajo, que la observación ya eso está comprobado cuando con imágenes lo podemos ver, no es necesario a lo mejor el second look, por lo tanto no sería necesario un implante que a lo mejor lo tuviéramos que retirar. Eso es lo que nos deja ese trabajo, que si bien todos los dispositivos fueron correctos, todos lograron su función, evitar esto en la segunda cirugía con los implantes biodegradables realmente de suma utilidad, lo cual también este trabajo avala las decisiones ante una solicitud de nosotros, ante un gerenciador de salud para utilizar un implante que aparentemente sería más caro, viendo el resultado final que tendría que tener una segunda cirugía, avalaría esto. Sin extenderme más, lo felicito, la verdad que el trabajo, vuelvo a repetir, estaba muy bien desarrollado, no tuve nada
ver tanto con el comité en cuanto a cómo fue redactado. Te felicito a vos y a todos los autores y a las instituciones que representan. Muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, hiciste mención varias veces a la pérdida de pacientes en la radiografía final, ¿no? Pero no aclaraste en ningún momento qué radiografía piden. Vos mostraste un frente. Quisiera saber cuál es el protocolo radiológico que hacen para el seguimiento, porque para mí la radiografía de elección, la incidencia del túnel intercondilio, no lo que mostraste. Y otro tema que tampoco mostraste, en ninguna de las variantes tuvieron en cuenta el morfotipo. Si eran varo o valgo, si la lesión era interna, externa, qué hacer con una lesión contra la interna con un deseje en varo de 8 grados. O al revés, ¿no? Externa con un deseje en valgo de más de 8 grados. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las placas que ustedes piden? ¿Y por qué no tuvieron en cuenta en este trabajo el morfotipo de los pacientes? Que para mí es importantísimo a la hora de decidir el tratamiento quirúrgico. Sí. Bueno, Vicente, con respecto a la primera pregunta, en realidad no está plasmado en la presentación de PowerPoint. Está en el trabajo. Pero sin embargo está en el trabajo. Al igual que también el comentario que hizo el doctor Cotter sobre la estabilidad articular, también evaluamos la estabilidad articular y en el 100% de los casos del second loop artroscópico estaban estables las lesiones a pesar de no estar osteointegradas. Pero yo obvié algunas subdivisiones del trabajo para que no hacerlo tan extenso. Con respecto a las incidencias radiográficas, pedimos escanograma, pedimos radiografías de frente, perfil con apoyo y pedimos también del surco intercondilio. Y después puedo mostrarte el trabajo. Y con respecto a la evaluación del morfotipo, si es varo o valgo, justamente con el escanograma lo pudimos analizar y no tuvimos una desviación ni tuvimos pacientes con alteraciones significativas, yéndose del rango de 5 a 7 o de 6 a 4, como lo queramos ver, de valgo fisiológico, no tuvimos ninguno fuera de ese rango. Está también plasmado en el trabajo, nada más que bueno, no lo pude, obvié algunos resultados en el trabajo. ¿Contemplaron hacer alguna osteotomía en el morfotipo varo con una lesión? No tuvimos dentro de estos pacientes, no tuvimos pacientes que tuvieran un varo, es una alteración del eje. Sin embargo, hubieron pacientes fuera de esos 64 que se evaluaron al principio, pero que se trataron por lesiones osteocondrales porque se hicieron otros procedimientos, mosaicoplastías. En eso sí se asociaron procedimientos, pero la serie fue lo más homogéneamente posible con respecto a lesiones osteocondrales tratadas mediante fijación interna del fragmento, ya sea libre y reposición con fijación interna o pacientes que tuvieron un tratamiento conservador y después de 6 a 12 meses siguieron con dolor, o pacientes con lesiones primariamente inestables. Pero dentro del grupo que analizamos nosotros no tuvimos alteración del eje. ¿Alguna otra pregunta al auditorio? Bueno, nuevamente felicitaciones, Agustín. Perfecto, Agustín, felicitaciones. Y ahora entramos de lleno a la reunión científica en sí.